Buenas noches amigos de Debates y Algo Más. Aquí otra novedad más del canal. Estamos trayendo a dos nuevos expositores de la Plaza San Martín. A pedir a ustedes que siempre quieren ver nuevas caras, nuevos valores, con nuevas ideas, hemos hecho caso a su pedido. Acá tenemos al amigo Miguel, que ya lo hemos grabado varias veces, y acá al amigo Joel, que van a ver, pues, poner sus ideas sobre diferentes maneras de ver el comunismo. ¿Ya? Bueno, empezamos contigo, Miguel. Son tres minutos cada uno. Bueno, gracias, hermano. Buenas noches con todos los amigos de las redes sociales. Bueno, yo voy a defender el comunismo científico. Ya, y partiendo pues de los fundamentos del materialismo dialéctico y el materialismo histórico. ¿Ya? Entonces, el comunismo científico es una de las partes integrantes del marxismo. Y el marxismo es una doctrina científica filosófica. Entonces, ¿qué nos dice el comunismo científico? Una de las partes integrantes del marxismo, de que el problema de la sociedad hoy en día son la existencia de las clases sociales, la existencia del Estado y de la propiedad privada de los medios de producción. Estos problemas tienen que ser resueltos con la dictadura del proletariado, es decir, la clase obrera en el poder, ¿ya?, controlando el Estado para acabar con la propiedad privada, ¿ya?, y con la existencia de las clases sociales. Entonces, estos son los fundamentos específicos, pues, ¿no?, de la teoría del comunismo científico, ¿ya? Porque, ¿qué nos dice de que las clases sociales en esta sociedad capitalista, como en la sociedad feudal, como en la sociedad esclavista, ya han sido pues el motor de la historia? Es decir, la lucha de clases han promovido el desarrollo de los modos de producción a través del tiempo. Y en esta sociedad capitalista, la lucha de clases va a hacer posible pues que se construya una nueva sociedad en base a esta interacción, en base a la lucha de clases. ¿Ya? Entonces, estos son los fundamentos para empezar, de dónde parto yo, ¿ya?, para defender el comunismo científico, del materialismo dialéctico y del materialismo histórico desarrollado por Carlos Marx y Federico Engels en el siglo XIX, y que hoy en día, ahora que estamos en el siglo XXI, todavía sigue siendo válido esta científica. Entonces, el Estado, la propiedad privada y las clases sociales constituyen un problema para la humanidad en estos tiempos y tienen que ser eliminados. Pero solamente será posible eliminar estos problemas con la dictadura del proletariado, es decir, la clase obrera en el poder. Listo, Miguel. Hola, Joel. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Joel. Bueno, hoy vamos a hacer precisamente un debate entre posturas, una conversación, digamos, conversión y debate. Bueno, mi postura filosófica parte de lo que viene a ser en realidad el comunismo complementario, ¿no? Entre el comunismo complementario tenemos autores como, por ejemplo, Hegel, Santo Tomás de Aquino y Gustavo Bueno. Es decir, tomo ciertas categorías que son muy importantes, digamos, para entender precisamente, los géneros precisamente de la propia materialidad, ¿no? Ahora bien, en lo que viene a ser economía, parto del cibercomunismo de Paul Kolchuk, en el cual, ha tenido una buena respuesta, por ejemplo, a las críticas que han hecho las economías austríacas de economía, ¿no? Y en el campo sociológico parto de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, ¿no?, que es una escuela en realidad completamente heterodoxa, ¿no?, y que ha hecho, digamos, unas críticas a lo que viene a ser al marxismo completamente clásico, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi postura. En esta conversación, en este debate, voy a usar categorías tanto de Gustavo Bueno, las categorías en metafísica, voy a usar temas también lo que son novistas, y en el tema en el tema de lo que viene a ser, también voy a usar las categorías de Hegel, ¿no?, en la cual también está influenciado mi pensamiento de mí. Bueno, Miguel. A ver, Turno del compañero Miguel. A ver, el problema de la humanidad, como digo, pues, es la existencia del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es una máquina de represión política que restringe justamente la libertad humana. Con el Estado el hombre no puede ser libre.
el hombre está sometido a los dictados políticos y jurídicos que se llama ese aparato de represión que es el Estado. Además, el Estado, como aparato de represión, está al servicio de una clase dominante, en este caso en la sociedad capitalista de la burguesía, y las clases trabajadoras que están sometidas a esa dictadura. O sea, el Estado burgués es la dictadura de la burguesía, de los grandes empresarios que tienen el control económico y político, ¿ya? En todos los países del mundo. Y entonces ese es el problema, la existencia del Estado, y por lo tanto el Estado como instrumento de represión política. Miguel no cree en el Estado. Para que por fin el hombre sea libre, ¿no? Ya, y el otro punto también es la existencia de las clases sociales. La clase burguesa que tiene el poder del Estado, la clase proletaria, la clase campesina y la existencia de otras clases sociales constituyen un problema para la sociedad. ¿Por qué? Porque la producción y la distribución de la riqueza se dan de forma desigual. Pero la clase dominante, que es la burguesía, es la que se aprovecha de lo que se produce, ¿no? Y de lo que se distribuye. Por eso hay ricos y pobres. Por eso hay quienes trabajan, pero son esclavos. Y los que no trabajan y que dominan, y que tienen el poder político y económico, ¿no? Entonces, ese es el problema, la existencia de las clases sociales. Y por lo tanto también tiene que extinguirse, ¿ya? Y el otro también es la existencia de la propiedad privada de los medios de producción. Muchas veces se nos critica a nosotros los comunistas de decir que estamos en contra de cualquier propiedad privada, cuando no es así, ¿eh? Nosotros no estamos en contra de la propiedad personal, ¿no? de la gente, ¿no? O de la propiedad de los objetos y pertenencias que tienen las personas, de su casa, de su hogar, de una propiedad inmueble. No, de ese tipo de propiedad no estamos en contra, que es propiedad privada, sino que nosotros estamos en contra de la propiedad privada de los medios de producción. Empieza lo bueno. Se habla precisamente de los tres géneros de la materialidad. Justamente tú cuando estás hablando acá y justamente me estás demostrando que el materialismo dialéctico, o sea, la política del Estado del Diamat, parte en realidad de un corporeísmo. Pero el materialismo no es corporeísmo. O sea, el materialismo no se reduce a una concepción completamente físico y química, sino que el materialismo también parte de otro tipo de materialidad. En este caso estamos hablando de de lo que viene a ser la materia secundaria y la materia terciaria, ¿no? Por llamarlo tanto, lo que Gustavo Bueno llama materia, lo que llama M1, M2, M3. En lógico formal es así, M1, M2, M3, ¿no? Entonces, como te digo, una ontología general, una ontología general materialista tiene que partir precisamente de esta postura, ¿no? Es decir, no reducirlo todo a una cuestión corporeísta en realidad, ¿no? Porque muchas veces cuando tú reduces el corporeísmo a toda la realidad, muchas veces ese está a un paso de caer por ejemplo, en el materialismo fisicalista, ¿no? Entonces, caer en el materialismo fisicalista es precisamente destruir prácticamente y tirarse todo abajo lo que es una ontología. Gran charla sobre lo que es el comunismo. General, gran charla. Materialista, en realidad, ¿no? Y eso viene a ser un problema en realidad, ¿no? Entonces, en realidad, cuando se habla de una ontología general materialista, se tiene que partir, por ejemplo, no solamente de M1, sino se tiene que determinar cuál es realmente a lo que se quiere tratar, ¿no? M1, M2, M3, ya, ¿no? Ahora bien, en la concepción de Hegel, por ejemplo, hay una unidad entre el ser y el pensar. No hay una teoría nociológica entre el sujeto y el objeto. Yo veo lo que tú haces es separar siempre el ser de la conciencia en realidad, pero el ser de la conciencia no está separado, sino que el ser de conciencia se complementan así. No hay una separación entre el ser y la conciencia, ¿no? Por eso que Hegel decía que el ser es el pensar y el pensar es el ser. Con la filosofía de Hegel se acaba precisamente esta teoría nociológica de la separación entre el sujeto y el objeto, ¿no? Entonces, entonces ahí se entiende con lo que es el ser de pensar, pero cuando tú dices, por ejemplo, que en realidad el ser social, ¿no? Cuando confundir, el ser social determina la conciencia, en realidad está separando la conciencia del ser en realidad. Tanto la conciencia y el ser son uno solo en realidad, ¿no? Ahora bien, y claro, y acá los marxistas sacan la idea de que que el no ser determina el ser, o el ser no determina el no ser. Tanto el ser como el no ser en las filosofías hegelianas, en la ciencia lógica, se complementan, es una complementariedad en realidad, ¿no? Y el mismo Hegel pues te da una explicación de lo que viene a ser la dialéctica y la oposición, ¿no? Justamente de todo ello, ¿no?
Listo. No, nosotros no estamos rechazando la complementariedad del ser y la conciencia. Tampoco estamos dividiendo. Yo no he dicho que nosotros dividimos pues el ser y la conciencia, que sean algo separado, no estamos dividiendo, sino que reconocemos que están complementados, el ser y la conciencia. Acá el asunto es que el ser determina la conciencia, ese es el asunto. Y el amigo debe refutar eso, pues, ¿no? Por lo menos debe decir que no es así, de que la conciencia determina el ser, porque ese es el debate, pues, ¿no? El debate, ¿qué es lo que determina qué? Nosotros decimos que el ser determina la conciencia. Ya dije, pues, las ideas surgen de la práctica social. Por ejemplo, a ver, un libro, ya el que lo ha escrito un autor determinado, primero ese autor, antes de escribir, tuvo que haber observado su mundo social, su realidad social, ¿ya? Y de ahí empieza a escribir. Pero no queda ahí, porque también lo manda a imprimir, mira, y lo manda a editar y construye un libro. O sea, todo ha sido producto de una práctica social, las ideas del autor de ese libro. También pues las ideas, como digo, surgen como consecuencia del proceso bioquímico que hay en el sistema nervioso, las neuronas, el encéfalo. Miren, o sea, el ser, que es la materia, va a determinar a las ideas, que es la conciencia. Yo quisiera pues que el amigo demuestre lo contrario, ¿ya? Pero entonces, está bien claro mi postura, ¿no? El tema es, ¿qué cosa determina a qué? Nosotros decimos que el ser determina la conciencia, y el amigo, ¿qué es lo que dice? Pues, ¿no? Nosotros no estamos negando la complementariedad, tampoco estamos diciendo que están divididos el ser y la conciencia, ¿ya? Entonces el debate es, en este punto del materialismo dialéctico, en la relación ser y conciencia, ¿qué cosa está determinando a cuál? ¿No? Ese es el punto. Ahora, hay dos realidades, justamente cuando hablamos del ser y la conciencia, y estas son las dos realidades. Por un lado el ser, que es el mundo objetivo, el mundo material, y el otro es la conciencia, que es el mundo subjetivo, el mundo abstracto. Miren, entonces hay dos realidades, no solamente hay una. Claro, la que conocemos, la que reconocemos, el mundo objetivo, la materia, pero esa es la realidad objetiva. Pero también hay lo que es el mundo de las ideas, del pensamiento, que es la conciencia o el espíritu, el mundo subjetivo. Por eso nosotros, los marxistas trotskistas, decimos que hay dos tipos de realidades: la objetiva, la materia, y la subjetiva, el espíritu o la conciencia. Ya, entonces, o sea, el debate gira en torno a estos el postulado que estamos hablando, ¿no? Ser y conciencia. O sea, tiene que girar ahí en ese punto, ¿no? Listo. Ser y conciencia, el debate. Miguel, ahora se vienen dos preguntas. Tiene que realizarle dos preguntas a Miguel. Precisa que ya te has dado cuenta más o menos su pensamiento. Vamos, Joel. Ya. Entrelazadas ya. ¿Preguntas? Sí. Sobre su posición. Ya, mira. Yo quisiera preguntar en el tema precisamente del materialismo, precisamente del Diamat. Precisamente el Diamat parte precisamente de una postura en la cual se acerca bastante a lo que yo mismo te he dicho hace un momento, con la postura del Mógrito, que viene a ser corporaísmo, ¿no? Pero desconoce, en este caso, o en todo caso reconoce también el M2, que viene a ser la materialidad secundaria, pero desconoce, por ejemplo, la materialidad terciaria, que están precisamente de las ideas religiosas y las ideas, digamos, del espíritu absoluto, por ejemplo, de Hegel, ¿no? Que está en la materia terciaria, ¿no? Pero la materia terciaria es un tipo de materia también, pero es una materia completamente incorpórea, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Marx no rechazaba esta teoría de los tres géneros de la materialidad, porque justamente ha habido un problema ahí, había una mala interpretación, como yo mismo te he dicho, ¿no? Entonces, Marx no rechazaba precisamente ello, ¿no? Bueno, como él me dice que es una pregunta, yo te quisiera preguntar por qué el Diamat rechaza, por ejemplo, la materia terciaria. Listo. A ver, Miguel. Bueno, yo nunca he escuchado que lo que acaba de decir el amigo, que el Diamat rechaza la materia terciaria. Yo nunca he escuchado eso, primera vez que estoy escuchando. ¿Sorprendieron a Miguel? Pero no sé a dónde quiere llegar el amigo, porque el tema del debate es ser y conciencia, ¿cuál determina cuál? Pues? Ya, entonces
no puedo responderle a su pregunta porque no está, o sea, no estoy familiarizado con el término que acaba de decir el amigo. Entonces planteale tu pregunta, pues. Claro. Claro. Y, entonces, Y acá va a haber una pregunta en siguiente. público después. Mi pregunta es lo siguiente. Entonces, ¿qué cosa determina las ideas, al pensamiento, a la conciencia? ¿Del ser o no ser? Directo y contundente, Joel. Bueno, cuando uno habla del ser, primero hay que hablarlo correctamente. No es el ser, porque el ser es un tema metafísico, ¿eh? Es el ser social. ¿Qué es lo que determina? ¿El ser social a la conciencia o la conciencia determina el ser social? Hay que agregarlo lo social también, porque cuando entras al tema del ser, es un tema ya bastante metafísico y profundo. Ya, ser social o la conciencia, ¿no? Ya, entonces, en este caso, como yo mismo te he dicho, tanto el ser social como la conciencia en realidad se complementan. ¿Ok? No es que el ser social determina la conciencia, ni la conciencia determine precisamente el ser social. No, en este caso los dos en realidad se complementan porque tú lo necesitas en realidad. A la conciencia tú lo necesitas en realidad, ¿no? Ahora bien, si yo parto de una concepción, por ejemplo, más hegeliana, te podría decir que la conciencia determina al ser social. Claro, la conciencia determina al ser social, ¿no? Pero para eso tengo que hacerte una explicación de la ciencia lógica, que parte precisamente de la ciencia lógica, ¿no? Que es, por ejemplo, para Hegel, ahí está el libro del ser, el libro de la identidad y el libro del concepto, ¿no? Son, digamos, conceptos a veces muy abstractos, ¿no? Pero yo te dijera en realidad, desde mi punto de vista, que el ser social, la conciencia determina en realidad al ser social. La conciencia determina al ser social. ¿Por qué? Porque solamente te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque incluso en una dictadura, o sea, por ejemplo, si se da una dictadura socialista acá, o capitalista, una dictadura capitalista acá, siempre la conciencia será libre. La conciencia no puede estar determinada por los aparatos ideológicos del Estado. Esto usaba bastante Althusser, los aparatos ideológicos. Incluso si el Estado tiene aparatos ideológicos del Estado, incluso la conciencia no podría estar supeditado a ese Estado. Y te pongo un ejemplo, Giordano Bruno, por ejemplo. A Giordano Bruno, ¿qué le pasó? Le quemaron la Iglesia Católica en la época cuando la metafísica católica tenía el dominio. Pero ¿qué pasa? La conciencia siempre será libre. La conciencia no puede estar supeditado a una concepción, al Estado en realidad. No puede estar constante, porque por más que tú implantes tu dictadura comunista acá en el país, siempre va a haber tipos que te van a hacer una crítica a tu propia postura del materialismo directo, del materialismo histórico, porque la conciencia es libre. Puedes determinarlo, y el ser social, la economía, no puede determinar a la conciencia. Y eso es lo que nos enseña precisamente Hegel. En la ciencia lógica es lo que nos enseña Hegel. Pero el marxismo, ya digamos, de la Unión Soviética, lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Dice, el ser social, el ser social determina la conciencia, ¿no? Pero genera realmente una dependencia de la conciencia, como si no podría pensar libremente. Pero la libertad de pensamiento siempre está ahí. Listo. Bueno, como ustedes lo pidieron, amigo, ahora tenemos una pregunta del público. Un joven que ha venido desde Piura, acá a la Plaza San Martín, va a hacer una pregunta a uno de los exponentes. Amigo, tu pregunta. Mi pregunta va dirigido para Miguelito. Le ponchamos a Miguel. Para el joven Miguel. Bueno, no voy a partir desde, no soy muy adentrado yo a la filosofía, pero quiero hacer una pregunta en base a mis percepciones, ¿no? Tengo entendido lo que están hablando, también comprendo un poco porque tengo algunas informaciones generales, ¿no? De Hegel y de Marx, ¿no? Y en cuanto hablan de los postulados de lo que es el ser y el ser y la conciencia, ¿no? Entonces, conforme a ello, le voy a hacer una pregunta a Miguelito, ¿no? Yo pienso de que hay, como dice el joven, ¿no? Hay una complementación entre los dos. No creo que el uno ni el otro le puede determinar el uno hacia el otro. Puede haber una determinación, ¿no? Yo creo que es un complemento y según mi percepción yo quiero hacer una pregunta, ¿no? A Miguel, con un ejemplo. Yo pienso de que, con un ejemplo, por ejemplo, partiendo del ser y la conciencia. Por ejemplo, nosotros somos seres que tenemos conciencia, ¿verdad? Conciencia de la realidad. Y los animales, por ejemplo, no tienen conciencia. Y por lo tanto, ellos no pueden determinar su materialidad. Entonces, por ejemplo, para los animales, como no poseen conciencia, ellos ni siquiera saben de su existencia, ni siquiera saben del mundo que los rodea, no saben ellos, ¿no? Porque son animales porque no poseen conciencia. Por lo tanto, son seres, pero sin una conciencia que se determine a sí mismo. Ahora bien, el ser
nosotros, por ejemplo, como poseemos conciencia, nuestra conciencia es lo que nos hace definir a nosotros que nosotros existimos, que nosotros vemos la materialidad. Entonces, yo pienso que hay una, no sé qué opinas tú al respecto, yo pienso que hay una complementación ahí, ¿no? No es que el uno sea primero o el otro sea secundario o el otro así, no, sino que hay una complementación ahí, ¿no? Entre el ser y la conciencia. Entonces, ¿qué opinas frente a eso? No, que lo primero que tiene que haber para que haya ideas, para que haya conciencia, espíritu, emociones, sensaciones, tiene que haber condiciones materiales. O sea, ese punto tú te olvidas. ¿De dónde van a surgir las ideas, pues? Como el amigo también acaba de decir, de que la escolástica, que era la filosofía de la Edad Media, castigaba a aquellos que planteaban otras teorías, como Giordano Bruno, ¿no? Lo calificaban de hereje. Pero esas ideas escolásticas pertenecen pues a la Edad Antigua y a la Edad Media. Justamente en esa época existía un modo de producción, ya, en este caso el esclavismo, ya, y el feudalismo, ¿no? O sea, mira, la escolástica, ¿qué pretendía? De que tenían que estar sometidos los ciudadanos a lo que mandaba la iglesia. Y la iglesia se basaba justamente en las relaciones materiales de producción, ¿ya? O sea, en el esclavismo y en el feudalismo. Miren, si no, ¿de dónde pueden salir, pues? Porque estas sociedades estaban divididas en clases sociales. La clase esclavista, feudal, y la clase campesinos, siervos, ¿no? O sea, en esas relaciones sociales de existencia es la que condicionó la forma de pensar de la gente de esa época. De tal manera que los altos funcionarios del Estado y la clase noble y esclavista tenían los privilegios. Justamente ellos controlaban pues la escolástica. Ellos controlaban la filosofía de Tomás de Aquino, de Aristóteles, ¿no? Para imponer a la sociedad. Y la sociedad tenía que someterse. Entonces el amigo dice que no, que hay momentos en que la conciencia no está determinada por el ser. Cuando ya estoy diciendo que es todo lo contrario. El ser social, o sea, las relaciones materiales de existencia, son los que van a condicionar siempre todas las formas de conciencia social, sea de carácter religioso, como lo que fue la escolástica, filosófica, artística, política, jurídica. Mira, todas las formas de la conciencia social van a estar determinadas por las relaciones materiales de existencia. ¿De dónde pueden salir? Pues el punto es eso, ¿de dónde van a salir esas ideas, esos planteamientos filosóficos? ¿De dónde salen? ¿De la nada o salen de la base material? Listo. Bueno, ¿puedes agregar algo, amigo Joel, algo pequeño sobre lo que has escuchado? Para finalizar ya la entrevista. Bueno, lo que en realidad yo ahí discrepo con él, en realidad, porque justamente te puse el ejemplo tanto de Giordano Bruno, ¿no? Por más que haya relaciones económicas en la cual tienen también una postura ideológica, ¿no? Por más que existan los aparatos ideológicos del Estado, como decía el Husserl, por más que haya eso, siempre lo que es, no todos van a estar determinados por la propia ideología. Te puse el ejemplo, por ejemplo, de Giordano Bruno. No solamente el ejemplo de Giordano Bruno, el ejemplo de Sócrates, por ejemplo, ¿no? En la época de Sócrates, por ejemplo, había unas relaciones materiales de producción, pero ¿qué pasaba? Sócrates pensaba diferente. O sea, la conciencia de Sócrates no estaba relacionada, no estaba determinado por las relaciones de producción del ser social, ¿no? Entonces, ese viene a ser precisamente el ejemplo. Ahora, en la filosofía de Hegel, en la fenomenología del espíritu, la conciencia siempre es libre. La conciencia no puede estar determinada por una relación de producción, porque en el momento en el cual tú me dices que las relaciones de producción materiales determinan en realidad la conciencia, no, claro, determina la conciencia, en ese momento que tú me dices que determina la conciencia, entonces la persona no puede pensar. El joven de acá no puede pensar, el señor no puede pensar. No hay manera de pensar, porque tú estás determinando todo desde el punto de vista de la economía. Y la realidad no es la economía. Es decir, no puedes reducir todo a lo que viene a ser la economía, o no puedes reducir todo a lo que viene a ser el ser social. ¿no? El ser social. Entonces, la realidad es mucho más compleja. Así como te ves hablando con un tomista, ellos reducen la realidad a la lógica clásica. Pero la realidad no es la lógica clásica, hay otro tipo de lógica. Igual, con lo que tú me planteas, no puedes reducir todo a un ser social, porque estaría diciendo que esa persona no puede pensar libremente, estaría determinado por la ración económica. Y ese es uno de los problemas del Yamat, ¿no? Pero hay otros tipos de marxismo que sí aceptan, digamos, la conciencia que puede tener libertad de progreso. Listo. Bueno, agradecemos a todos nuestros amigos que nos han pedido nuevos caras y nuevos valores y nuevas ideas. Acá le hemos traído a dos exponentes, acá el amigo Joel y acá el amigo Miguel. Bueno, última palabra para despedirnos, Miguelito.
Tú que ya eres conocido acá en las redes. Bueno, les invito a todos los amigos de las redes sociales para que puedan siempre visualizar nuestras exposiciones, los debates que estamos haciendo en este espacio de la Plaza Martín, justamente con el único propósito de educar a la población, de hacer que tomen conciencia, tanto social como filosófica, ¿no? Y la tarea de nosotros, lo que estamos debatiendo en estos espacios. Y también al hermano que está dirigiendo su canal en YouTube, ¿no? En Debate y algo más. Facebook, Sí. Debate y algo más. Yo le felicito para que él siga, ¿no? Y le incentivo para que siga promoviendo pues este tipo de reuniones y los debates que hacemos acá en la Plaza Martín. Gracias. Bueno, amigo Joel, palabras finales en este tremendo debate que hemos tenido, debate académico. Bueno, Invita a tu red también. sin Bueno, problema. muchas gracias por invitarme a este debate. Fue para mí fue grato debatir Miguel. con el compañero, ¿no? Otro día también podemos intercambiar más ideas porque han quedado muchas ideas claro. en el tintero en realidad, ¿no? No es esto todo. Bueno, también pueden encontrar con Joel Lago, yo tengo mi canal en YouTube. Claro, pues no te preocupes, para eso estamos, para apoyarnos. Listo. ¿No? Entonces, en otro momento pues podemos debatir otros temas, no solamente el matrimonio histórico, no hay varios temas porque la conciencia es libre, pues, está determinado por las relaciones económicas. Gracias. Ya, esto, listo. Esa es la buena voluntad de los compañeros que quieren impartir sus conocimientos. Muchas gracias a todos, amigos.